Voy a contarte la historia de Carmen, una enfermera de Sevilla que a los 52 años descubrió que tenía menos de 80.000 euros ahorrados para su jubilación. Cuando hizo los cálculos por primera vez en su vida, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El mundo que creía conocer se derrumbó en cuestión de minutos frente a una hoja de cálculo. Pero lo que Carmen hizo en los siguientes 12 años transformó completamente su destino financiero. Y lo que aprendió puede cambiar también el tuyo si estás dispuesto a escuchar verdades incómodas. Carmen trabajaba en el Hospital Virgen del Rocío desde hacía 25 años. Había dedicado su vida a cuidar de otros, turnos de noche, guardias interminables, pacientes difíciles. Ganaba un salario decente para los estándares españoles. Nunca había tenido deudas grandes excepto la hipoteca que casi había terminado de pagar. Y siempre pensó que la seguridad social y su pequeño ahorro serían suficientes para vivir tranquila cuando llegara el momento de colgar el uniforme. Como la mayoría de españoles de su generación, confiaba en el sistema. Un día cualquiera de marzo, su compañera de turno le mostró una calculadora de jubilación online que había encontrado en la página de un banco. Carmen introdujo sus datos casi por diversión, sin darle demasiada importancia. Cotización acumulada, años restantes hasta la jubilación, ahorros actuales, esperanza de vida estimada. El resultado la dejó paralizada en medio del pasillo del hospital. Con la pensión pública estimada y sus ahorros actuales, viviría sus últimos 20 o 25 años con menos de 1.000 euros mensuales en poder adquisitivo real, en Sevilla, con los precios de 2035 o 2040, con la inflación comiéndose cada euro que había guardado. Era matemáticamente imposible mantener cualquier calidad de vida decente. Esa noche, Carmen no durmió. Se quedó mirando el techo de su habitación, repasando mentalmente todas las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Los viajes que había hecho pensando que se lo merecía. Los regalos a sus hijos que quizás eran excesivos. El coche que cambió hace 5 años cuando el anterior todavía funcionaba perfectamente. Pequeñas decisiones que parecían insignificantes, pero que sumadas habían creado un agujero enorme en su futuro. Pero en lugar de hundirse en la desesperación como habría hecho la mayoría, Carmen tomó una decisión que pocos tienen el coraje de tomar cuando se enfrentan a la verdad desnuda de sus finanzas. Decidió que los próximos 12 años serían diferentes. No un poco diferentes, radicalmente diferentes. Y aquí está lo que necesitas entender antes de seguir adelante con esta historia. Carmen no tenía ninguna ventaja especial que tú no tengas. No heredó dinero de ningún familiar rico. No ganó la lotería, ni tuvo un golpe de suerte inesperado. No tenía un trabajo mejor pagado que el tuyo ni conexiones especiales. No era más inteligente que la media, ni tenía conocimientos financieros previos. Lo único que hizo, lo único que marcó la diferencia entre ella y millones de personas en su misma situación, fue aceptar una verdad incómoda y actuar en consecuencia antes de que fuera demasiado tarde. Antes de explicarte exactamente qué hizo Carmen y cómo transformó 0 euros en 340, 0 en 12 años sin trucos ni inversiones arriesgadas, necesito mostrarte los números que deberían mantenerte despierto esta noche si tienes más de 45 años y menos de 300.000 euros ahorrados. Estos números no son opiniones ni predicciones pesimistas. Son matemática pura, aplicada a la realidad del sistema de pensiones español y a las leyes inmutables de la inflación. Existe una regla que los planificadores financieros han usado durante décadas en todo el mundo para calcular cuánto puedes retirar de tus ahorros cada año sin quedarte sin dinero antes de morir. Se llama la regla del 4% y ha sido validada por estudios académicos durante más de 30 años. Funciona de manera muy simple. Si tienes 0 euros ahorrados e invertidos de forma diversificada, puedes retirar 4.000 euros al año de forma relativamente segura durante 25 o 30 años de jubilación sin que tu capital se agote. Si tienes 200.000 euros, puedes retirar 8.000 euros anuales. Si tienes 500.000 euros, puedes retirar 20.000 euros al año. La matemática es implacable y no hace excepciones. Ahora piensa en esto con detenimiento porque aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. 20.000 euros al año son aproximadamente 1
666 € mensuales. Eso suena como una cantidad razonable hasta que la pones en contexto. En España, la pensión media de jubilación del sistema público ronda los 300 € mensuales. Aunque esta cifra varía enormemente según tu historial de cotización, el régimen al que pertenezcas y las reformas que inevitablemente llegarán en los próximos años. Supongamos que eres de los afortunados y recibes esa pensión media o incluso algo superior. Sumándola a los 666 € de tus ahorros, siguiendo la regla del 4%, tendrías unos 966 € mensuales. Suena razonable para vivir en España. Suena incluso cómodo. Pero hay un problema devastador que casi nadie considera cuando hace estos cálculos. La inflación es el asesino silencioso de los jubilados españoles y de los jubilados de todo el mundo. Funciona de manera invisible, sin hacer ruido, sin aparecer en las noticias cada día, pero su efecto es absolutamente demoledor a largo plazo. Si la inflación media es del 3% anual, que es una estimación conservadora considerando lo que hemos vivido en los últimos años, el poder adquisitivo de tu dinero se reduce a la mitad en aproximadamente 23 años. Esos 966 € que parecían suficientes cuando te jubilaste a los 65, sentirán exactamente como 500 € de hoy cuando tengas 88 años. Podrás comprar la mitad de cosas, pagar la mitad de facturas, disfrutar la mitad de experiencias. Y aquí viene el dato que nadie quiere escuchar. Las estadísticas de esperanza de vida en España indican que si llegas sano a los 65 años, probablemente vivirás hasta los 85 o más. Especialmente las mujeres, que tienen una esperanza de vida superior a los hombres en casi 5 años. Esto significa que no estamos hablando de un problema teórico o de un escenario pesimista para asustar a la gente. Estamos hablando de la realidad matemática que enfrentará la mayoría de españoles que se jubilan hoy con menos de 500.000 € ahorrados, además de su pensión pública. Van a experimentar una degradación progresiva de su nivel de vida que no pueden evitar con esperanzas o deseos. Cada año que pase después de jubilarte, podrás permitirte menos cosas. Cada decisión sobre viajes para ver a los nietos que viven en otra ciudad, regalos de cumpleaños, ocio, restaurantes o incluso alimentación de calidad, se volverá más difícil. No es un escenario apocalíptico diseñado para asustarte. Es simple aritmética aplicada al tiempo. 2 más 2 son 4, y 3% de inflación durante 25 años significa que tu dinero vale la mitad. Ahora viene la pregunta que realmente importa y que deberías estar haciéndote ahora mismo. Si tienes 50 años o más y menos de $500,000 ahorrado, ¿qué opciones tienes realmente para cambiar tu destino financiero? La primera opción es no hacer nada diferente. Seguir exactamente como hasta ahora, esperar que la pensión pública sea suficiente, cruzar los dedos y confiar en que el gobierno cuidará de ti. Esta opción tiene un nombre muy específico en el mundo de las finanzas personales. Se llama resignación financiera. Y conduce a un lugar muy concreto que verás en las caras de millones de jubilados españoles que viven contando céntimos. La segunda opción es tomar decisiones drásticas durante los próximos 10 a 15 años que cambien completamente tu trayectoria financiera. Decisiones que tus amigos y familiares probablemente no entenderán. Decisiones que te harán sentir incómodo y diferente. Esta opción también tiene un nombre. Se llama despertar financiero. Y es exactamente lo que experimentó Carmen aquella noche de marzo, cuando los números le mostraron una verdad que no podía seguir ignorando. Déjame contarte ahora sobre 2 personas que conozco personalmente y que ilustran perfectamente las 2 opciones. Las llamaré Javier y Luis para proteger su privacidad, aunque ellos saben perfectamente quiénes son si algún día ven este contenido. Ambos tenían 52 años en 2010. Ambos trabajaban en Banco Santander en Madrid, en puestos similares del departamento de operaciones. Ambos tenían aproximadamente 0 € ahorrados entre cuentas corrientes, algún fondo de inversión que les había vendido el banco y un pequeño plan de pensiones. La diferencia entre ellos era completamente invisible al principio para cualquiera que los conociera, pero se hizo absolutamente abismal con el paso del tiempo.
Javier miró sus números aquel año y decidió que estaba razonablemente bien para su edad. 120. €0 más la pensión que acumularía en los próximos 15 años trabajando en el banco. Le parecía un plan sólido. No había nada de qué preocuparse demasiado. Siguió con su vida normal haciendo exactamente lo mismo que había hecho siempre. Cambió su Seat León por un Audi A4 a crédito porque después de tantos años trabajando, sentía que se lo merecía. Hizo vacaciones cada verano en sitios bonitos con su familia porque la vida hay que disfrutarla. Ayudó generosamente a sus 2 hijos con la entrada del piso cuando decidieron independizarse, porque qué padre no ayudaría a sus hijos si puede. Todas decisiones completamente comprensibles desde el punto de vista emocional. Todas decisiones que yo mismo probablemente habría tomado en su situación. Todas decisiones que cualquier persona normal tomaría. Luis miró exactamente los mismos números ese mismo año y sintió algo muy diferente. Sintió terror. Un terror frío y racional que no tenía nada que ver con la ansiedad irracional. Se sentó un domingo por la tarde con una hoja de cálculo de Excel y proyectó diferentes escenarios para su jubilación. Escenario optimista con buenos rendimientos y sin imprevistos. Escenario medio con rendimientos normales y algunos gastos inesperados. Escenario pesimista con mercados difíciles y problemas de salud. No le gustó ninguno de los escenarios que no incluían cambios significativos en su comportamiento actual. En todos ellos acababa dependiendo excesivamente de la pensión pública y rezando para que no hubiera recortes. Así que Luis tomó una serie de decisiones que sus amigos y compañeros de trabajo consideraron francamente extremas e innecesarias. Vendió su coche, un Volkswagen Passat relativamente nuevo, y compró un Toyota Corolla usado de 8.000 euros al contado. La diferencia la invirtió inmediatamente. Dejó de salir a cenar fuera los fines de semana con su mujer, sustituyendo esas cenas por comidas caseras elaboradas que se convirtieron en un ritual que ambos acabaron disfrutando más. Negoció un aumento de sueldo con su jefe, presentando documentación detallada de su valor para el banco y los proyectos que había liderado. Empezó a dar clases particulares de economía y contabilidad los sábados por la mañana a estudiantes universitarios. Invirtió religiosamente cada euro extra que generó con estas actividades adicionales. Avancemos ahora hasta 2023, 13 años después de aquel momento decisivo. Javier se jubiló con 67 años tras una carrera respetable en el banco. Tenía exactamente 180. €0 ahorrados. Había crecido algo desde los 120. 1.000 iniciales, pero no tanto como esperaba porque había ido sacando dinero para diferentes cosas a lo largo de los años. Su pensión era de aproximadamente 800 euros mensuales, una cifra decente para los estándares del sistema público español. Suma total de ingresos mensuales en jubilación, contando el 4% anual de sus ahorros, aproximadamente 400 euros. Ajustado pero manejable si no hay sorpresas. Luis se jubiló exactamente el mismo año con aproximadamente la misma pensión pública porque habían tenido carreras muy similares en términos de cotización, pero Luis tenía 620. €0 ahorrados. Sus ingresos totales en jubilación sumaban aproximadamente 860 euros mensuales, más del 60% más que Javier partiendo del mismo punto inicial. Y aquí está lo verdaderamente crucial que la mayoría de gente no entiende. Esa diferencia se amplifica exponencialmente con el tiempo en lugar de reducirse. Los ahorros de Luis le permiten no tocar el capital principal tanto, dejándolo seguir creciendo mientras vive de los rendimientos. Los ahorros de Javier se están consumiendo más rápido de lo que había previsto porque cada imprevisto requiere echar mano del principal. La diferencia entre Javier y Luis no fue el salario porque ganaban prácticamente lo mismo durante toda su carrera. No fue la suerte ni estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No fue una herencia inesperada ni un pelotazo inmobiliario. Fue simplemente una secuencia de decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes cuando las tomas, pero ejecutadas consistentemente durante 13 años, que crearon un resultado completamente diferente. Javier eligió comodidad presente sacrificando seguridad futura. Luis eligió seguridad futura sacrificando comodidad presente. Ninguna elección es moralmente superior a la otra porque cada persona tiene derecho a vivir su vida como considere.
pero las consecuencias financieras de ambas elecciones son radicalmente distintas y eso es innegable. Volvamos ahora a Carmen, la enfermera de Sevilla con la que empezamos esta historia. Cuando Carmen decidió cambiar su trayectoria financiera aquella noche de insomnio, implementó 6 cambios fundamentales en su vida que transformaron completamente su situación económica. No fueron cambios mágicos, ni requirieron conocimientos especiales. Fueron cambios de sentido común, ejecutados con disciplina durante años. El primer cambio fue reducir sus gastos mensuales en aproximadamente un 25%. Esto suena drástico, pero en realidad fue menos doloroso de lo que esperaba. Se mudó de un piso de 3 habitaciones en una zona céntrica de Sevilla a uno de 2 habitaciones en un barrio ligeramente más alejado, pero bien comunicado. La diferencia en alquiler era de 350 euros mensuales, dinero que antes desaparecía sin que supiera exactamente en qué. Canceló suscripciones a plataformas de streaming que apenas usaba, gimnasios a los que no iba, revistas que se acumulaban sin leer. Empezó a cocinar en casa prácticamente todos los días, descubriendo en el proceso que disfrutaba haciéndolo y que comía más sano. No vivía miserablemente como una asceta, vivía conscientemente por primera vez en su vida. El segundo cambio fue aumentar activamente sus ingresos en lugar de conformarse con su salario base. Carmen empezó a hacer turnos extra en el hospital cada vez que surgía la oportunidad, turnos que antes rechazaba porque prefería descansar. También ofreció servicios de cuidado de personas mayores a domicilio los fines de semana, algo que su experiencia de 25 años como enfermera hacía completamente natural y que muchas familias necesitaban desesperadamente. Entre ambas fuentes de ingresos adicionales, añadió aproximadamente 800 euros mensuales a lo que ganaba antes. Dinero que no existía en su vida simplemente porque nunca había pensado en buscarlo. El tercer cambio fue automatizar completamente sus inversiones, para eliminar la tentación de gastar. El día exacto que cobraba su nómina, una transferencia automática programada movía 200 euros a una cuenta de inversión en fondos indexados diversificados. Carmen nunca veía ese dinero en su cuenta corriente. No podía gastarlo en caprichos porque técnicamente no existía en su día a día. Se convirtió en invisible para su presupuesto mental. Este cambio es absolutamente crucial y la mayoría de gente lo subestima porque elimina por completo la necesidad de tener disciplina diaria. La decisión de ahorrar se toma una sola vez cuando configuras la transferencia automática. El sistema la ejecuta siempre sin que tengas que pensar en ello ni resistir tentaciones. Si este contenido te está resultando útil y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales de forma clara y sin tecnicismos innecesarios, te pido que te suscribas al canal y dejes un comentario contando cuál es tu mayor preocupación sobre la jubilación. Tu participación me ayuda enormemente a crear contenido que realmente responda a vuestras necesidades reales, y me encanta leer las experiencias de personas que están en situaciones similares. El cuarto cambio que implementó Carmen fue educarse financieramente de manera sistemática. Dedicó 1 hora diaria durante aproximadamente 6 meses a aprender sobre inversión y finanzas personales. Leyó libros clásicos sobre el tema, vio vídeos de divulgadores financieros respetables, consultó con un asesor financiero independiente que cobraba por hora en lugar de comisiones sobre productos. Descubrió algo que la sorprendió profundamente. No necesitaba convertirse en experta en mercados financieros, ni entender análisis técnico ni seguir las noticias económicas cada día. Necesitaba simplemente entender media docena de principios básicos que cualquier persona con educación secundaria puede comprender. Diversificación para no poner todos los huevos en la misma cesta. Horizonte temporal largo para que el interés compuesto haga su trabajo. Costes de gestión bajos porque las comisiones destruyen rentabilidad silenciosamente. Con eso era más que suficiente para tomar decisiones informadas que la protegieran de los errores más comunes. El quinto cambio fue aprender a ignorar completamente a su entorno social cuando se trataba de decisiones financieras. Sus amigas del hospital seguían comprando ropa nueva cada temporada porque había rebajas. Sus vecinos cambiaban de coche cada 4 o 5 años porque era lo normal. Sus familiares hacían viajes caros cada verano porque todo el mundo lo hacía. Carmen aprendió a sentirse genuinamente cómoda, pareciendo menos exitosa de lo que realmente era.
porque entendió algo fundamental sobre la sociedad moderna. El éxito visible que ves en los demás suele ser deuda disfrazada de prosperidad. El coche nuevo de tu vecino probablemente tiene 5 años de letras pendientes. Las vacaciones espectaculares de tus amigos probablemente van a la tarjeta de crédito. El éxito financiero real suele ser completamente invisible porque la gente verdaderamente rica no siente necesidad de demostrarlo. El sexto cambio fue medir obsesivamente su progreso para mantener la motivación. Cada primer día del mes, sin excepción, Carmen se sentaba con su ordenador y actualizaba una hoja de cálculo con su patrimonio neto total. Sumaba todos sus activos, incluyendo inversiones, cuentas corrientes y el valor estimado de su vivienda. Restaba todas sus deudas. El resultado era un número que representaba su verdadera posición financiera. Ver ese número crecer mes a mes, aunque algunos meses creciera muy poco o incluso bajara por la volatilidad del mercado, era profundamente adictivo. Le daba motivación para seguir adelante cuando el sacrificio parecía excesivo. Le recordaba que cada euro invertido estaba construyendo su libertad futura. El resultado de Carmen, después de 12 años de aplicar estos 6 cambios, fue extraordinario, pero completamente replicable. Empezó con 80.000 euros a los 52 años. A los 64, tenía 340.000 euros. No porque tuviera un salario excepcional que la mayoría no tiene. No porque hiciera inversiones arriesgadas que salieron bien por suerte. No porque el mercado fuera especialmente favorable durante esos años. Simplemente porque combinó ahorro agresivo con inversión consistente y tiempo suficiente para que el interés compuesto hiciera su trabajo. Los 3 ingredientes que absolutamente cualquier persona con ingresos medios puede combinar si decide hacerlo. Ahora déjame abordar directamente las objeciones que sé perfectamente que estás pensando mientras escuchas esto, porque las he escuchado cientos de veces. La primera objeción es que no puedes ahorrar más de lo que ya ahorras porque ya vives muy ajustado. Esta es la objeción más común y también la más peligrosa porque suena completamente razonable. Pero piensa en esto con honestidad. Si es verdad que no puedes recortar absolutamente nada de tus gastos actuales, entonces tienes un problema de ingresos, no de gastos. Y los problemas de ingresos se resuelven aumentando ingresos, no resignándose a la situación. Trabajos extra como hizo Carmen. Nuevas habilidades que te hagan más valioso en el mercado laboral. Cambio de empleo a uno mejor pagado. Pequeños negocios secundarios que aprovechen lo que ya sabes hacer. Son opciones duras que requieren esfuerzo y sacrificio, pero son opciones reales que existen para quien quiera tomarlas. La segunda objeción habitual es que quieres disfrutar de la vida ahora porque la vida es corta y no sabes si llegarás a viejo. Esta es una posición filosóficamente legítima que respeto completamente. Pero entonces necesitas aceptar conscientemente y sin quejarte después las consecuencias de esa elección. Trabajarás hasta más tarde porque no tendrás ahorros suficientes para jubilarte pronto. Vivirás con menos recursos en tus últimos años porque habrás consumido tu capacidad de ahorro en placeres presentes. No podrás ayudar a tus hijos o nietos económicamente porque no tendrás margen. Si estás genuinamente de acuerdo con todo eso, adelante con tu vida. Pero no puedes tener ambas cosas simultáneamente salvo que ganes mucho más dinero que la mayoría. Para el español medio, hay que elegir entre disfrute presente o seguridad futura. Elegir una opción no te hace mejor ni peor persona que elegir la otra. Pero fingir que no hay que elegir es autoengaño puro que solo te perjudica a ti mismo. La tercera objeción frecuente es que tienes hijos que necesitan tu ayuda ahora. Entradas para pisos, matrículas universitarias, bodas, emergencias familiares. Entiendo perfectamente este impulso, porque yo siento exactamente lo mismo con mi familia. Pero necesitas considerar esto con frialdad matemática. Si sacrificas tu jubilación para ayudar a tus hijos ahora, acabarás necesitando que ellos te ayuden a ti económicamente dentro de 20 años. No habrás resuelto ningún problema. Simplemente habrás transferido la carga financiera de una generación a otra, probablemente empeorándola en el proceso. Tus hijos pueden pedir préstamos para estudiar y pagarlos durante su vida laboral cuando tengan ingresos. Pueden alquilar pisos en lugar de comprar hasta que tengan estabilidad propia.
Pueden construir sus vidas con sus propios recursos, como hicieron generaciones anteriores. Lo que tú no puedes hacer bajo ninguna circunstancia es pedir un préstamo para jubilarte. No existe esa opción. Tu jubilación depende exclusivamente de lo que tú construyas. El mayor error que cometen sistemáticamente las personas entre 45 y 60 años es doble y devastador. Primero, subestiman dramáticamente cuánto tiempo de vida productiva les queda por delante. 15 años de ahorro e inversión agresiva pueden transformar completamente cualquier situación financiera. No es demasiado tarde si empiezas ahora mismo, hoy, esta semana. Segundo, sobreestiman peligrosamente cuánto han acumulado y cuánto rendirá en el futuro. 200. 1.000 euros parecen mucho dinero hasta que calculas que solo generan 8. 1.000 euros anuales siguiendo la regla del 4%. Esos son 666 euros mensuales. Añádelos a tu pensión y verás que probablemente no es suficiente para vivir como esperas. Carmen hoy tiene 64 años y se jubilará el año que viene. Sus 340, esos o 0 euros, combinados con la pensión pública que ha acumulado durante su carrera como enfermera, le darán una jubilación cómoda, aunque no lujosa según los estándares actuales. Podrá viajar regularmente a Barcelona para ver a su hija que vive allí con sus nietos. Podrá ayudar modestamente a su familia cuando lo necesiten sin comprometer su propia seguridad. No tendrá que preocuparse constantemente por cada factura médica inesperada, ni por cada reparación del hogar. Dormirá tranquila sabiendo que tiene un colchón suficiente para los imprevistos que inevitablemente llegarán. Pero lo más importante que Carmen ganó durante estos 12 años no fue el dinero en sí mismo. Fue la tranquilidad mental que viene de saber que hizo absolutamente todo lo que podía hacer con las cartas que le tocaron en la vida. La certeza de que no se engañó a sí misma con falsas esperanzas ni con excusas cómodas. Que miró la realidad a los ojos cuando todavía podía hacer algo al respecto. Que tomó decisiones difíciles e impopulares cuando todavía podían marcar la diferencia entre una vejez digna y una vejez de preocupaciones constantes. Tú estás exactamente en ese punto de decisión ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Quizás tienes 48 años y todavía te quedan casi 2 décadas de capacidad de ahorro. Quizás tienes 55 años y la ventana es más estrecha pero todavía significativa. Quizás tienes 62 años y cada mes cuenta el doble que antes. Independientemente de tu edad exacta, tienes una ventana de oportunidad que existe ahora mismo. Puede ser grande o pequeña según tu situación particular, pero existe. Y se está cerrando. No con drama ni con crisis visibles que te obliguen a reaccionar. Se cierra silenciosamente, un mes cada vez, mientras tú piensas que ya tomarás decisiones el próximo año. Cada mes que pospones la decisión de actuar, esa ventana de oportunidad se reduce imperceptiblemente. No lo notarás este mes, ni el próximo, ni probablemente este año. Pero lo notarás con brutal claridad en 10 o 15 años cuando mires hacia atrás y calcules exactamente cuánto patrimonio habrías construido si hubieras empezado el día que escuchaste este mensaje. Los números serán claros e indiscutibles, y no podrás deshacer el tiempo perdido por mucho que lo desees. Mi propuesta para ti es extraordinariamente simple, aunque no sea fácil de ejecutar. Elige ser Carmen en lugar de ser Javier. Elige mirar tus números reales con honestidad, aunque te asusten profundamente. Elige tomar decisiones incómodas ahora para tener opciones cómodas después. Elige la matemática implacable sobre la esperanza vaga. Porque la esperanza no es una estrategia financiera válida. Nunca lo ha sido. Los números sí lo son. Las acciones consistentes sí lo son. El tiempo invertido sabiamente sí lo es. Tu yo de 70 años está observando las decisiones que tomas hoy desde algún punto del futuro. Puedes hacer que ese yo futuro te dé las gracias sinceramente por haber tenido el coraje de actuar. O puedes hacer que se pregunte amargamente cada día por qué no hiciste algo cuando todavía podías cambiar el resultado. La elección, como siempre en la vida, es exclusivamente tuya. Nadie puede tomarla por ti. Pero ahora conoces exactamente qué está en juego. Y eso significa que no hay excusas que valgan cuando conoces la verdad y decides ignorarla.